Hola, Denise. Hay gente que tal vez no vino nunca, hay gente que vino otras veces. Les queremos contar un poco dónde están. Entonces, pasamos el video y después les contamos un poquito más de detalle. Avísame si se escucha. En un mundo Se atravesado por la escucha. desinformación, la manipulación y los mensajes de odio antijudío, la necesidad de involucrarse y comunicar la verdad es un imperativo impostergable. Bridge es una plataforma diseñada para conectar y potenciar esfuerzos. Nos proponemos construir puentes de colaboración entre personas y organizaciones que decidimos enfrentar el silencio. Estamos desarrollando una base de recursos que se ponen a disposición para potenciar las voces que se alzan para defender el derecho de Israel a existir, en un marco de seguridad y el orgullo de ser y vivir como judíos en cualquier parte del mundo. Si ya estás participando de la conversación pública en redes sociales, medios de comunicación, universidades o espacios de divulgación, Bridge es tu aliado para multiplicar nuestro alcance. Y si crees que llegó el momento de expresar tu opinión, pero sientes que te hace falta mayor conocimiento, argumentos o información, en Bridge te ofrecemos capacitación, apoyo y acompañamiento para que puedas comenzar. Es tiempo de que la verdad sea escuchada, amplificada y defendida. Tenemos que honrar nuestro compromiso con este momento histórico. Únete a Bridge, es hora de ser protagonistas. Porque cada voz cuenta. Bueno, me gusta Luis Manuel que ya le explicamos todo. Nosotros empezamos a reunirnos de distintas maneras el 7 de octubre para hacer acciones voluntarias, para pedir que todos los secuestrados vuelvan a casa, para luchar contra el antisemitismo, y se armaron muchos grupos en Iberoamérica. Lo que tratamos de hacer desde Bridge es conectar esos grupos, que la gente entre en contacto, que Ela, que está en Cuba, esté en contacto con la gente de más de 20 países que se anotó. Les quiero leer la lista para que dimensionen un poco. Argentina, España, Guatemala, Chile, México, Perú, Uruguay, Bolivia, Israel, Panamá, Brasil, Estados Unidos, Italia, Colombia, Alemania, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Francia y Canadá. En este momento, en este mismo lugar, estamos conectadas personas judías y no judías, personas que nos importa este tema, que estamos comprometidos con que los 50 secuestrados que siguen en Gaza vuelvan a casa, personas que estamos hace 683 días impactadas por el rumbo que está tomando el mundo y que desde nuestro pequeño, gran, mediano lugar estamos tratando de hacer algo al respecto. En este espacio lo que tratamos de hacer es no una catarsis colectiva, que esperamos que cada uno tenga sus espacios para eso, pero si no, nos avisan y les ayudamos a buscar, sino un espacio para elevar un poco la conversación, reflexionar, plantear desafíos, plantear oportunidades, aprender. Hicimos un curso sobre inteligencia artificial, tuvimos una charla sobre los dilemas éticos de la comunicación, estuvimos también aprendiendo sobre antisemitismo, hablamos sobre resiliencia comunitaria, que es algo que en este momento también es importante, cómo nos levantamos y seguimos adelante después de algo así. Y nos seguimos haciendo preguntas. Hoy, con mi total gratitud a Nicole y a Pablo, que decidieron compartir un poco la experiencia, cada uno desde su lugar, que es un lugar distinto. No sé si se anotaron y vieron lo que hace cada uno. Me tomo un segundo para esto. Nicole trabaja en las fronteras, cubre lo que pasa en las fronteras de Israel y en el corazón de Israel, de un modo muy particular que ahora vamos a conocer. Y Pablo está todos los días al frente de un noticiero y en otros medios dando la noticia. Entonces nos parecía que era una oportunidad muy grande ver el intercambio entre ellos dos, cómo se puede construir una comunicación desde los lugares que cada uno ocupa, pero también dónde están las trabas, dónde están los problemas, dónde están las preguntas, etcétera. Vamos a hacer que cada uno de ellos cuente un poco en 10 minutos y después un intercambio entre ellos a partir de los ítems, y quienes ya vienen acompañándonos quienes son parte de este espacio desde abril, ya son varios meses,
Después al final siempre tenemos un espacio de diálogo, de intercambio, donde ustedes también pueden acercar sus preguntas, pero pueden ir poniéndolas en el chat y las vamos recogiendo. Así que bueno, vamos a arrancar viendo un poco el trabajo de Nicole para conocer el enfoque y después ella nos va a contar un poco más sobre el tema. Gracias a ambos por estar y a todos ustedes por haberse sumado. Es algo realmente histórico. Estamos en Siria. La magia de la frontera, gracias a la apertura de un país democrático como lo es Israel. אנחנו משנים לא ראינו אחד את השני. כמה שנים? זה מאז שנולדנו, משנת 67, אז אנחנו לא ראינו אחד את... אני הייתי בן 3 שנים, אז אני לא מכיר אותם רק עכשיו. אז זה מאוד מרגש. It's like a gift from God to me now. אנחנו צבא שהוא לפני כל הטכנולוגיות המטורפות שיש לנו, לפני כל התקציבים והכל, זה האנשים. זה אנשים פה שנשארים, ואנשים שמפקירים את המשפחות שלהם, את העסקים שלהם, את הלימודים שלהם, בשביל להיות פה. ומטרה אחת שזה לדאוג שה7 באוקטובר ואירועים כאלה לא יחזרו. Hello, nice to meet you. Me he conseguido con el padre Felipe, que se encuentra en Jordania, y yo estoy aquí en Israel, y nos divide el río Jordán. El padre Felipe es de Río de Janeiro. Parabéns. Padre Felipe, ¿cómo se siente estar aquí en el lugar de bautismo de Jesús? Y ya conocí, es un lugar muy importante, históricamente y espiritualmente. Desde la ciudad de Bnei Brak, estas son historias de resiliencia israelí ante la amenaza del misil iraní. Un escenario de escombros, vidrios esparcidos, autos destrozados, ventanas colapsadas, sueños rotos. נופל פה טיל למשקל טונה. Nos conseguimos con 2 voluntarias, Soy y Sofía, del Efehad. United Hatzalah es una organización de emergencia y ayuda. תמיד אנחנו נהיה ביחד וידנו על העליונה ולא יעזור כלום, שום דבר לא ישבור אותנו. Nicole, tu tiempo. Gracias, Liora. Bueno, muchísimas gracias, Liora. Un placer también con Pablo Winokur compartir con ustedes y a toda la audiencia hispana de todas partes. Este video fue grabado, editado junto con mi colega y equipo que es Abiu Sobal, que es un excelente profesional. Creo que está por ahí, él no entiende español, pero le digo hermano, porque trabajamos de la mano en momentos tan específicos en esta aventura que significa hacer periodismo en Israel. Pero más allá de una aventura, yo pienso que a partir del 7 de octubre se convirtió en una misión, Y cuando se convirtió en una misión, se fue desarrollando muchísimas situaciones porque nos ha cambiado la vida, nos cambió la vida a todos los judíos y a todos los cristianos y a todos los seres de profunda humanidad, porque el 7 de octubre es un antes y un después en ese mundo que queremos construir y queremos darle de herencia a nuestros hijos, y nos preguntamos cómo pueden suceder esas barbaries. Y en el periodismo se van desarrollando tantas cosas que, bueno, no cabería ahora en estos 10 minutos contar. Pero las fronteras de Israel es un proyecto que nació justamente motivado en toda esa actividad periodística, y desde me remonto a lo que fue la guerra contra Irán, que sin duda alguna marca también un antes y un después, porque era la primera vez que ya no se trata de la Franja de Gaza, que es un grupo terrorista, que no es un país, sino un país tan poderoso, petrolero, como significa Irán, miembro de la OPEP,
con una alianza tan fuerte en América Latina con Venezuela, resulta que se confronta de una manera tan fuerte contra Israel y lanzando misiles balísticos. Y en todos esos ataques estuvimos Abiú y yo, mi camarógrafo, editor y yo, en cada misil que cayó en distintas partes de Israel. Recuerdo que, bueno, vivíamos todos en nuestras casas porque se trataban de misiles balísticos y yo le preguntaba, Abiú, ¿dónde cayó ahora? Cayó en Jolón, nos vemos en... Y ahí llegábamos 3 horas después. Muchas veces apenas estaban poniendo los cercos y grabábamos y fue todo tan adrenalina y tan impresionante que no nos dimos cuenta sino después. La guerra con Irán, cuando termina, es como cuando dices de repente se llegó al acuerdo, 12 días de guerra, oliendo escombros, casas destruidas, gente en la calle, un país muy resiliente, historias impresionantes. ¿Y ahora qué? Y le digo a Abiú, vámonos a hacer las fronteras de Israel. Vámonos a las fronteras, porque en las fronteras está realmente uno de los puntos o el punto más importante del país. El perímetro de Israel tiene 1.006 kilómetros. Con Egipto tenemos 266 kilómetros. El perímetro, acuérdense que es la medida, mide la longitud total. Con Jordania tenemos 238, con Líbano 79, con Siria 76. El mar Mediterráneo 273 kilómetros, el mar Rojo 10 kilómetros. Todo esto rodea 22.000 kilómetros cuadrados. Y para darse una idea de que tiene que ver todo eso, la provincia de Buenos Aires, Pablo, tiene 307.571 kilómetros cuadrados, o sea, aproximadamente 14 veces Israel. Esto para darse cuenta qué significa la frontera. La frontera es lo más importante del Estado. ¿Y saben por qué? Porque define la soberanía. Y yo antes de explicarles un poco, quisiera retomar, y es algo porque yo creo que es tan fuerte y ha sido tan duro todo lo que hemos ido viviendo, es un poco sacar esa canción, esa sabiduría que expresó la música de John Lennon, de los Beatles, donde dice, imagina que no hay países. No es difícil de imaginar nada por lo cual matar o morir, ni tampoco religiones. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador o una soñadora, pero no soy el único, la única. Eso es lo que yo he sentido cada vez que he ido a una frontera. Y a veces me he imaginado cómo puedo convertirme en un duende para poder pasar las fronteras. Y muchos me dicen, pero eso es imposible, pasar una frontera. Esa línea fronteriza donde me muevo tiene una importancia suprema en lo cultural, en lo social y económico. Les digo a todos que hay que vivirlo. Hay que cautivarla. Hay que cuidarla y hay también que sembrarla, como la sembramos en esa frontera con Gaza y tantos gazatíes que venían a trabajar la tierra. Pero aquí hay algo distinto. Nosotros no somos Corea del Norte, una sociedad oscura. Debemos convivir y es la regla del buen vecino. Ustedes tienen vecinos y le piden azúcar cuando no tienen en la casa. Y sabemos que no han sido lo suficientemente amigables estos vecinos que tiene Israel. Son conflictos ancestrales, religiosos, que no terminan de dilucidar y cambian en el tiempo. A veces unos están tranquilos, otros no. Egipto estuvo enfadado, después se hizo tratado de paz, Jordania, ahora los acuerdos Abraham. Pero nada fácil es enfrentarse a la situación de estar rodeados de enemigos en un país de 22.000 kilómetros. Hay dos vigilancias, la pasiva, que son las torres, los muros,
los límites, pero nos dimos cuenta a partir del 7 de octubre que no fue suficiente. La masacre del 7 de octubre pudiera haberse sido evitada si se hacía seguimiento en tiempo de todo lo que era la política en Gaza. Jamás. Aprovecharon un punto de inflexión, una festividad, Sukkot, Simchat Torah, y fue la sorpresa. Era posible evitarlo. Y cada vez que he estado en la frontera, la última vez cuando estuve en la frontera con Gaza, Abiú y yo teníamos una facilidad enorme de movernos. Tengo un truco muy venezolano que es saludar a todo el mundo. ¡Oh, Manishma! Manishma, me pongo así. Y la gente, pues bueno, le das confianza. Y lo decíamos los dos. ¿Qué sería aquel día? Que ese factor sorpresa, donde habían jóvenes bailando, jamás se imaginaron entre la música y el sonido de los misiles y ese ruido tan raro que se entremezclaba en ese momento, provocó lo que provocó. Hay mucho enigma con respecto al alrededor de qué pasaba con nuestras fronteras. Devolviéndome al marco referencial, Israel es un estado muy joven que tiene 75 años de creado. España, 1556 se creó con Felipe II. 500 años y todavía están en actividades separatistas, y vemos en Barcelona cómo ellos querían los catalanes, vimos en los tiempos de ETA. Estados Unidos ahora va a cumplir 250 años, el problema con México. Nosotros apenas tenemos 75 años. Imagínense, ellos con todos los años que tienen, nosotros tenemos apenas 75 años y miren las vicisitudes que tenemos con respecto a nuestras fronteras. Y aquí está el secreto. ¿Cómo conservar la frontera? No se consolida solo con la fuerza militar, porque es lo único que yo me he conseguido, por supuesto, cuando estoy en la frontera, la fuerza militar, en todas partes, en la frontera con el Líbano, cuando hemos estado Abiú y yo, en la frontera en Gaza, en la franja de Gaza, en la frontera con Siria, incluso la frontera con toda la parte de la autoridad palestina, hacia la parte de Cisjordania. O sea, estar dentro del territorio, sino comprender el éxodo documentado, legítimo de la tierra prometida. Y esto es una reflexión que yo les quiero dar a todos. O sea, ¿quiénes somos? ¿Cómo estamos y dónde estamos? Porque el pueblo judío es el pueblo de las preguntas. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Y me lo he preguntado muchas veces. Yo, como latinoamericana, como sefardita, miles de veces que he estado, muchas veces que he estado en la frontera, ¿por qué estamos nosotros aquí? A veces me he dicho, ¿y qué hago yo aquí? Cuando estoy en ese punto tan álgido de la frontera. Y se necesita darle justo valor, sí, se necesita darle el justo valor a la narrativa. Y esto es lo que yo quiero compartir con Pablo, para enseñar, deleitar, y debo hacerlo con mucha amabilidad. El ejemplo más ideal que yo les puedo poner con respecto a esto es cuando estuve en la frontera, y ahí lo vieron, con Siria. Ese día fue un regalo. Y si algo me ha dado las fronteras, es que hay mucha magia por descubrir. De la misma manera que estuvimos en Siria, que por segunda vez en 50 años se abre la frontera. La primera fue hace unos meses cuando dejaron pasar a líderes drusos, líderes religiosos drusos, para una peregrinación que hicieron de Siria, líderes drusos sirios con líderes drusos israelíes, abrió esa frontera. Y la segunda vez fue la donde estuvimos nosotros, que entramos después de la presión que hicieron los sirios drusos, porque ellos son muy unidos, ante el llanto de un niño de 13 años que nos agarró a las 10 de la mañana, iba a entrevistar a Ayman, que es el padre de Alma, que es una chica, la niña de 12 años que murió por el misil de Hezbollah. Y de repente aquella presión, cómo fue desarrollándose, abrieron la frontera porque tiraron bombas lacrimógenas, porque es el protocolo.
vino el camión de fuego, humo, el camión de la cisterna de agua, y de repente abrieron la frontera porque el amor, la pasión, las ganas de que el druso israelí quiera ver a sus hermanos, a sus amigos, a sus familiares que hace 30, que era lo que estaba comentando el Señor, tengo 30 años que no lo veo. El abrazo y el amor permitió que esa frontera se abriera. Pero más allá de eso, la voluntad de un ejército al que acusan de genocida, de limpieza étnica, que comprendió que ese grupo que no era judío, sino que eran drusos, necesitaban abrazarse, y se abrió. Y ahí entramos mi camarógrafo y yo, mi camarógrafo y editor y yo, de una manera que ahí es cuando digo que nos podemos convertir en duendes, nos convertimos en duendes, y entramos y estuvimos 4 horas en un territorio que es Siria, que estaba controlado hace 6 meses por las Naciones Unidas y que con la caída de Bashar Assad lo controla en estos momentos Israel, pero Israel no está dentro, Israel está en los puntos, pero adentro es Siria, las placas de los autos es Siria, y veía correr cómo la gente se abrazaba. Era tanto así que yo hasta me puse a abrazar a la gente, porque es que se te sale el papel, o sea, sigues siendo periodista, pero eres humana. Y veía el nieto que venía con una caja, que es el chico que vieron ahí, que venía con una, Salim se llama, con una caja de dulces, y decía que se lo dieron sus abuelos porque tenía, desde que nació no los había visto y los conocía por videollamada. Entonces, esos son los momentos donde realmente te hace reflexionar la importancia y la magia que trae, como en la frontera con Jordania, y ya para redondearles todo, nos surge otra magia, entre tantas historias que tendría para contarla. Estamos grabando en el río Jordán, Israel, río Jordán, Jordania, las banderas ondeando de Jordania, la de Israel, y yo le digo a Abiú, voy a poner mis pies en el río Jordán, un poco para entrar en el lugar, ¿no? Imaginarme. Ya iban a cerrar porque es un lugar de peregrinación cristiana, y de repente vemos bajar en el lado jordano al padre Felipe. Yo no sé por qué intuí, y por eso le pregunté si hablaba, si sabía hablar español, y era de Brasil. Y en ese momento hice una entrevista inimaginable, no como acá por Zoom, que estamos hablando de un país a otro, allá también de un país a otro, pero esta vez era de Israel a Jordania, divididos por el río Jordán. Quiero simplemente decirles que comienzo a diario a trajinar y salgo de la zona de confort para llevar un periodismo en español tan necesario, para conectar con los 600 millones de hispanos, para hacerles sentir lo que significa Israel, para recordar la fuerza que pusieron personajes tan importantes como fue Golda Meir, como fue David Ben Gurión, por todos aquellos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, entre los que estaban en la Shoah, hermanos de mi abuelo y los de muchos, y para darles honor a todos quienes han perdido su vida, asesinados el 7 de octubre, a los que siguen secuestrados, a los secuestrados que están muertos y estamos esperando que regresen aquí, a su tierra. Cada vez que llego a mi casa, a esta casa, que llego con mi mapa, el mapa que siempre utilizo para mis reportajes, no con inteligencia artificial, no con la modernidad, sino con el clásico mapa, no con Waze, porque estamos acostumbrados con el Waze, sino con el mapa, ese clásico mapa que abrimos y decimos, a ver, le digo yo a Biu, ¿a dónde vamos hoy? Oh, nos vamos a Kitsufim, nos vamos a Nirim, nos vamos a Niroz. Con este mapa llego yo, ya voy a cerrarle ahora, a las 11 de la noche muchas veces a mi casa, mi hija me espera y le digo, Maya, disculpa que llego tan tarde, y me dice, mamá, debemos ayudar a construir Israel. Y cuando una niña de casi 13 años te dice eso, vale la pena, vale la pena. Exactamente eso. Les quiero
confesar que Nicole me pidió que le haga el timing, no es que está haciendo contra su voluntad. No, Antes de que arranque Pablo su primera parte, porque la idea es que después entre ellos dos podamos tener una segunda tanda, no es que se terminó acá, Nicole, vas a tener que hablar más. Me parece muy interesante de lo que dijiste recién, esta idea de que somos 600 millones los latinos, que a veces se nos olvida porque estamos tal vez más en el tercero que en el primer mundo. Algo muy importante también que es el tema del lenguaje. Entre los grupos voluntarios que están hoy acá incluidos, hubo 3 grupos que se articularon, uno de traductores, editores de video, y una más que ahora no me acuerdo, pero que lo que estuvimos haciendo desde el 7 de octubre hasta ahora es facilitar que el contenido estuviera en español. Porque parte de las barreras, que probablemente ahora retome Pablo, tenían que ver con que todo venía en un idioma que es distinto. En las partes del video de Nicole, cuando ustedes escuchan hablar en hebreo, algo se pierde si no tenés el idioma. Y de pronto, en la prisa de las cosas, no había tiempo de subtitular. Felicitaciones a Viu. Después, si querés, if you want to turn on your camera, nos va a dar mucha alegría conocerte. Nicole mencionó la canción Imagine y es algo que, sin hablar de eso, lo estuvimos retomando en el grupo todos estos meses respecto de los dilemas y las polémicas que es. Imagine es una canción que plantea un mundo sin diferencias pero sin particularidades. Y un poco el planteo de este grupo es cómo podemos ser quienes somos con orgullo en un mundo donde haya otros que también sean con orgullo y respeto. Entonces, a mí que Imagine siga siendo el símbolo de la paz me da muchas preguntas que las traigo acá, las charlamos otro día, porque en realidad es una paz ficticia, que es una paz que quienes trabajamos diversidad tantos años y derechos humanos, nos la creímos, pero no tanto, porque si esa paz no me incluye a mí en mi deseo de tener una vida judía orgullosa y en la vía pública, es un problema. Otra cosa que trajo Nicole, que para mí es muy interesante, es que en realidad el conflicto que hay ahora es una suma de conversaciones que están sucediendo al mismo tiempo, porque ¿quién estaba pensando en el abuelo sirio que no había visto a su nieto, o en este cura, cuando ella se acerca y le habla al cura y le dice, bueno, acá es donde está Jesús? Bueno, es una zona de conversaciones múltiples. Y en esa línea nos interesaba que Pablo cuente su experiencia, porque tanto Nicole como Pablo toman algo que en Yiddish se llama tajles, que es concreto, ¿no? O sea, todos podemos estar pensando una comunicación divina, fantástica, ideal, pero en los hechos hay fronteras y hay noticieros y hay tiempos y otras cosas. Ahora Pablo nos va a contar, pero siempre en Bridge tratamos de dejar algún libro que suceda. Yo no recuerdo ahora el nombre, después se los voy a pasar, pero es un libro que cuenta un poco la cantidad de enclaves que hay en el mundo. Si uno mira la historia geopolítica del mundo, está lleno de soluciones que se hicieron post retiro de los imperios. Tenemos el Imperio Británico, el Imperio Otomano, etcétera, y en esos lugares quedan enclaves que son pedazos de territorio adentro de otro territorio, mini países adentro de otro país, pedazos de un país que están en contacto con otro país, que en realidad lo tiene que explicar alguien que otro día lo hará, pero es una estrategia para que el caos siga vigente. Entonces, también una de las conversaciones que hay que retomar es la historia de esos imperios que dejaron paso a estas naciones y cómo eso se fue armando en distintos conflictos que hoy están muchos en ebullición. Pakistán, India, ¿no? Cosas que siguen pasando que tienen que ver con esas cuestiones. Dicho esto, termino mi intervención. Pablo, gracias. Buenas. ¿Se escucha bien ahí? Porque cambié el micrófono. ¿Sí? Se escucha perfecto. Bueno, yo voy a contar algo que no tiene nada que ver en algún punto con lo que compartía la colega. Tiene que ver con qué pasa cuando no estás en el lugar, cuando no tenés nada que ver. Y quiero hablarles un poco del periodismo. Sé que
hay muchos, veo que hay muchos de muchos países. Yo voy a hablar de la realidad de Argentina. Ojalá esto tenga que ver también con la realidad de otros lugares. Y lo que quiero hablar es sobre los desafíos de comunicar sobre Israel y el antisemitismo, tomando el trabajo cotidiano de un periodista argentina. Voy a hablar de 5 ejes, básicamente. Primero, dificultad de salir, de dejar de comunicar para nosotros mismos, de poder empezar a comunicar para otros. Muchas veces le hablamos a la bobe o nos hablamos a nosotros mismos o a nuestros compañeros de colegio, hablo de los que somos judíos, y no tomamos en cuenta que hay otro que no le importa nada lo que este conflicto para nosotros atraviesa. Segundo tema es el contraste entre el mito del periodismo de película y la realidad de un trabajo repetitivo, precarizado, etc. Vamos a contarlo. Tercero, ¿qué buscan los medios? Cuarto, ¿cómo se producen las noticias realmente? ¿Cómo hacemos nosotros para conseguir las noticias? Y 5, algo que llamé la necesidad de desarmar preconceptos más que pedir simpatía. Bueno, arranco si les parece bien, entonces, después de la presentación. A ver, primer concepto, hablarle más allá de mi bobe. Esto tiene que ver con que uno de los primeros desafíos que yo veo como comunicador es que tenemos que hablarle a la gente que no es judía. Y no lo estamos logrando. No lo estamos logrando. Incluso a veces ni siquiera podemos hablarles a los judíos que no están institucionalizados. Digo, yo por ejemplo soy judío, soy sionista, probablemente el ser judío identitariamente sea lo que más me define en la vida, pero hay otros que no tienen esa pertenencia. Por un lado eso. Segunda cuestión dentro de esto. Cuando yo me pongo el sombrero de periodista, soy periodista, a pesar de esa identidad judía. Y hay una técnica para ejercer el periodismo. Por lo menos el periodismo con pretensión de objetividad y no militante, ¿sí? Que es el periodismo que yo trato de hacer. Lo trato de hacer cuando hago política, cuando hablo de Medio Oriente o cuando hablo de fútbol. Yo soy de River, pero si tengo que hablar de fútbol de manera objetiva porque surgió hacerlo, no voy a estar hablando como si fuera un hincha. Hablo como periodista. Entonces, yo tengo que establecer un protocolo de la manera en la que hablo y de la que comunico las cosas y las fuentes que uso. Por un lado eso, sigo y meto un poco la cuestión de Israel y Medio Oriente, entonces. Y voy con una metáfora. Si yo le pregunto a mi mamá cómo jugué un partido de fútbol, seguramente mi mamá me va a decir que jugué bárbaro, porque soy su hijito. Ahora, si yo le pregunto, estoy en un estadio y estoy jugando al fútbol y le pregunto a otros 70.000 hinchas que me están mirando, me van a decir que soy un muerto, que soy un burro. Mi mamá me va a aplaudir y va a haber 70.000 que no. Entonces, dejando la metáfora y poniendo este primer punto, que es esto de cómo dejar de hablarle a la bobe, le puse yo, la pregunta es, ¿por qué estamos solamente comunicando para los que ya creen que somos muy buenos y dejamos la posibilidad de hablarle a otros que no piensan como mi mamá, como mi bobe? Y ahí aparece un primer obstáculo a la hora de comunicar, que es que una cosa es hablar hacia adentro y otra es ser comunicador o periodista en serio hacia afuera. Esto, primera cuestión que me parece importante marcar. Tenemos que ver cómo hablamos hacia afuera. Ahora, segundo punto, tiene que ver con el periodismo. ¿Cuál es el rol real del periodista y cuál es el ejercicio real del periodismo? Primero una aclaración. Y el título de la charla, cuando hablábamos con Liore, me planteaba cómo iba a ser la mecánica. Yo no sabía cómo era el título de estas jornadas. Y estaba la palabra de ser comunicador en tiempos de crisis. Y yo le decía, no me gusta la palabra comunicador. No sabía que era el título de la jornada ampliada. Para mí, comunicadores somos todos. Yo me defino más como periodista que como comunicador. Y el planteo que hago es, el periodista es un buscador de noticias. Es un buscador que busca las noticias y las comunica.
Y para poder buscar la noticia, lo primero que tenés que tener es que esa noticia le tiene que interesar a alguien, porque si no, no es noticia. En un rato nos metemos con eso. Hay una imagen muy instalada que es un periodista que se ve en las películas, en las series, que es un tipo que está en una redacción con una camisa remangada, muchos papeles en la mano, hablando por teléfono con una fuente, con 2 teléfonos a la vez, investigando, marcando, mirando documentos, trabajando detrás de una historia, con obsesión, y que mira los documentos, los resume, busca otra fuente y finalmente la publica en un diario, en una revista, en la radio o en la tele. Bueno, esa idea de periodista está muy bien para las películas. En la práctica, nada de eso es así. O quizás hay muy pocos periodistas, por lo menos en la Argentina, que pueden trabajar con esa modalidad, metiéndose en una historia con tanta profundidad. El trabajo real del periodista es mucho más repetitivo, más esquemático, aburrido. Quiero hablar también de la Argentina, donde estamos precarizados a nivel laboral. No sé cómo será en otros países. Un redactor básico hace 9 notas por día. Quizás arranca su jornada. Un redactor, estoy hablando de una redacción de un portal de noticias. Empieza la jornada por policiales. Escribe una nota sobre cómo va a estar el tiempo. Una sobre tránsito. Una sobre política. Otra sobre Medio Oriente. ¿Qué profundidad puede tener en esos temas? Sigo. Hay otros que sí son un poco más especializados. Quizás uno que hace internacionales. Pero el que hace internacionales empieza contando una noticia de Medio Oriente, de Israel, después cuenta una cumbre de Trump con algún mandatario del mundo, después cuenta un derrumbe que hubo en China, después cubre algo que pasó en Londres. Profundidad, cero. Lo mismo pasa con el productor de la tele. Un productor se encarga de redactar los títulos, de cerrar un móvil, de armar una placa, de imprimir la rutina, manejar los tiempos del aire. Profundidad, cero. Hay una frase en periodismo que dice que el periodista tiene un océano de conocimiento, o sea, muy grande, pero de 1 centímetro de profundidad. Y yo creo que eso nos define. Y no entender eso también habla de muchas críticas que se nos hacen a los periodistas. En este caso puntual, por esta charla que estamos hablando, es cuando hablamos de Israel, de Medio Oriente o de este conflicto. Tercera cuestión del mundo de los medios, que tiene que ver con qué buscan los medios. Les conté cómo trabajamos los periodistas en general. Ahora veamos qué buscan los medios, las empresas de medios. Bueno, y ahí básicamente un medio de comunicación busca 3 cosas de las historias que cuenta. Generación de audiencia, relevancia y lo que no puede faltar, porque tiene que estar, porque es parte de cubrir determinadas noticias que tienen que estar, que las tiene todo el mundo. Entonces, los temas internacionales en general, como por ejemplo el Medio Oriente, no cumplen ninguna de esas funciones. No generan audiencia, porque no son temas que convoquen una gran cantidad de personas. No dan relevancia, porque los medios no podemos diferenciarnos. Yo de repente tengo una primicia de alguna alianza nueva política que haya acá en la Argentina. Bueno, eso puedo conseguirlo yo solo porque conseguí una fuente, porque soy amigo de la fuente hace muchos años, por lo que sea, y lo tengo solo yo. Quizás la noticia que yo cuento no va a tener una gran audiencia, no lo van a leer muchas personas, pero me va a ir construyendo a mí como periodista y a mi medio. Si pasa algo en Gaza, todos los medios, pongo los de Argentina, Clarín, TN, La Nación, Infobae, todos los van a tener más o menos al mismo tiempo. No hay diferenciación ahí. Y tampoco los temas de Medio Oriente son temas que no puedan faltar indefectiblemente en un medio argentino o latinoamericano. Es decir, son temas que están medio de segunda, en un segundo plano. Por lo tanto, y lo relaciono con el punto anterior, el tiempo que tenemos los periodistas para investigar, profundizar o analizar cualquier cuestión que pase en otro país del mundo es absolutamente limitado. Y eso condiciona completamente lo que se pueda cubrir. Cuento una anécdota. Cuando empecé a trabajar, yo trabajé muchos años de productor de TN, que es el principal canal de noticias de la Argentina. Apenas empecé, me llegó una noticia de que había un derrumbe en China con 200 muertos. Le llevo la noticia a mi jefe para ver si la podíamos dar. Lo mira y me dice, chinos hay muchos. Como diciendo, no es noticia. Por eso, en general, la información que sale, esto contaba recién de China, pero la información que sale de Medio Oriente no sale de
de noticias que van produciendo los propios periodistas, sino que sale de agencias internacionales, y dos agencias internacionales muy importantes son Al Jazeera y la de Qatar. ¿Sí? ¿Hay agencia judía? No, no hay. Cuarta cuestión, voy cerrando. La mayoría de los periodistas que escriben para portales digitales, como les decía, pasan de un tema al otro. En los medios grandes pueden estar enfocados en internacionales, pero van pasando por distintos países. Y ahí aparece otra parte del problema relacionado con lo que les decía antes, lo de las agencias. Muchas veces el trabajo del periodista es bajar un cable, fijarse que más o menos respete el tono que necesitan los lectores argentinos en este caso, cambiarle mínimamente el título y la bajada y publicarlo. Nada más. No hay un editor especializado que esté pensando qué se publica y qué no. En general el editor es un generalista que tiene que llenar un hueco como el repositor de un supermercado. Hay que llenar el hueco y punto. Nosotros, que estamos muy interesados en este tema, somos lectores intensivos. Y entiendo que muchas veces genere bronca, indignación, o que nos gustaría que las noticias se contaran de otra manera, pero la noticia se cuenta como se puede. Y no nos tendríamos que pelear con la realidad, porque la realidad es esa y no la vamos a modificar sustancialmente. Y lo mismo pasa con el noticiero, el conductor pasa de un tema al otro, no puede profundizar, muchas veces cuando está presentando una noticia, ya está pensando en la noticia que va a seguir, cuando está entrevistando a alguien que sale de Israel, no lo está escuchando y está pensando en cómo sigue la noticia siguiente. Entonces, en ese contexto es muy difícil pedir profundidad. Entonces, conclusión de este punto, si nosotros queremos instalar un tema o una mirada en la agenda, la responsabilidad es nuestra nosotros como judíos o como comunicadores interesados en la cuestión de Israel, en el sionismo, etc. La responsabilidad es nuestra, no es de los medios, no es del periodista, no es del conductor de un noticiero. ¿Estamos bien por acá? ¿Con tiempo? Estás en los 10 minutos, pero te damos un ratito más para emparejar. En 2 minutos te lo termino. Entonces, no. Creo que estamos todos muy interesados de escuchar a ambos, ¿no? Entonces podemos darnos un poco más de tiempo. La pregunta es, si nosotros, decía esto, la responsabilidad es nuestra, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como comunicadores judíos cada día para torcer una realidad que nos está esquivando? Y una realidad en la que, y esto me parece importante señalarlo, estamos perdiendo por goleada. Yo creo, esto es una opinión personal, la enorme mayoría de periodistas y de la gente también no son antisemitas, no son filosemitas, o sea, no están a favor de los judíos. La mayoría son asemitas, o sea, y lo digo en criollo, les chupamos un huevo, ¿sí? Somos irrelevantes, aunque nos duele escucharlo, aunque crecimos escuchando que los judíos tenemos muchos premios Nobel y no sé qué, somos muy poquitos, no existimos. Entonces, cuando se comunica desde determinados prejuicios, más o menos, y se hace lo que se puede. Y ahí aparece la sexta cuestión para ir cerrando. Yo creo que no podemos pedir que los periodistas tengan simpatía con nosotros, especialmente cuando lo que se ve desde afuera no es suficientemente claro, cuando aparecen imágenes que son realmente desgarradoras. Es cierto que hay un sesgo de antisemitismo cuando un periodista toma partido tan abiertamente en un conflicto que no conoce y no toma partido en otros conflictos que aparecen y que existen, pero parece fácil, ¿no? Tomar partido entre judíos y palestinos, mucho más fácil que entre Armenia y Azerbaiyán, digamos. Pero no siempre es así. Se puede haber un sesgo antisemita, pero no siempre es así. La realidad, vuelvo como antes decía, la mayoría de los periodistas no son antisemitas y van tomando posiciones públicas o privadas según algunos preconceptos. Y nuestra obligación, creo yo, como comunicadores judíos o aquellos que no lo sean pero que estén con la causa, es desarmar esos preconceptos. Y para desarmar esos preconceptos de gente a la que no le importa la cuestión judía, no le importa el conflicto de Medio Oriente, lo presenta como puede estar presentando que hay un perrito extraviado en un barrio porteño o una ballena que quedó varada en algún lugar. Lo que hay que lograr es tener una estrategia de aproximación y convencimiento. Y una estrategia de aproximación, de escucha, donde la propaganda creo que no sirve.
y creo que se demostró en estos 2 años que la propaganda no está funcionando, que puede sumar algo pero que no alcanza. Que ya no alcanza tampoco que repitamos que Israel es el bueno y jamás es el malo. Algunos lo saben, otros no lo saben, pero tenemos que encontrar otra manera de contarlo. Creo que tenemos que dejar de hablar de los otros y empezar a hablar un poco más de nosotros. Dejar de hablar para las audiencias ya convencidas y empezar a hablarles a los que no están convencidos. Tenía un audio para pasar, quizás después lo pasamos en algún otro momento, que un periodista español me cuenta cómo ve el sionismo él. Creo que tenemos que recordar una y otra vez que Israel es un país que tiene derecho a existir, que quiere vivir en paz con sus vecinos, que el sionismo es un derecho de autodeterminación de los judíos en su tierra de origen, que no es un movimiento supremacista, ni intolerante, ni racista, que puede haber sionistas racistas, pero que no lo define. Y que escuchemos más al que escucha, las audiencias, para poder construir un mensaje hacia el futuro y una narrativa que pueda superar al actual y que permita interpelar a públicos que necesitan otros relatos que no estamos encontrando. Es un poco la síntesis de esto, del trabajo del periodista y de cómo logramos conectar con esas audiencias a las que no estamos conectando. Yo, mientras te pido, Pablo, que sí busques el audio, porque por suerte lo escuché y me parece que el debate que tengan Nicole y vos con la participación de todos los demás puede versar ahora sobre ese audio. Podemos analizar ese audio. Siempre en este espacio tratamos de que sea una construcción concreta, donde aprendamos a hacer mejor cada uno nuestra parte. Tengo muchas cosas para decir sobre lo que dijiste en línea también con lo que dijo Nicole. Primero les quiero contar que Pablo, así como lo ven y así como lo escuchan, como buscando ser disruptivo, es una persona que cuando algo le da dudas cómo comunicarlo, pregunta, pide opinión, pide fuentes. Así como está Pablo, hay grupos de influencers, de periodistas, donde se debate cómo contar noticias. Una que, por ejemplo, creo que ya la mencioné acá, pero que fue un debate muy importante sobre cómo contarlo de Sinuar, desde una perspectiva ética, porque además nosotros tenemos, bueno, Rodrigo lo contó la semana pasada, Rodrigo Ebeo Israel, que estuvo acá, él nos contó sobre los temas que todavía no estamos hablando, las violaciones, temas muy delicados que implican ir en contra de una ética de comunicadores que tendríamos cada uno de nosotros. Quiero enfatizar que en este grupo habemos personas judías, no judías, de derecha, de izquierda, de los 20 países que nombramos. Quiero contarles que a Bridge se presentó también gente para sumarse pidiendo permiso y nuestra respuesta fue bienvenidos. No ágicos, por ejemplo, googleen después, no es el momento. Pero retomo esto de Pablo y digo, hay una cosa en comunicación política que se llama efecto el carro ganador, que sale de un libro, es La espiral del silencio de Noel Neumann, que básicamente plantea que la opinión pública se mueve a lo que va andando mejor. Entonces, ahí tenemos una de estas cosas que Pablo dice, la batalla está perdida. Quiero decir también que entre esos conflictos que están vigentes está el Congo, donde están pasando unas cosas horrorosas, y que otra gente no se pronuncia, pero a veces nosotros tampoco. Las personas que tenemos algún tipo de recorrido feminista, digo, como para no estar señalando y pensar que el problema está solo afuera, las personas que tenemos algún recorrido feminista nos vimos muy desilusionadas respecto de la no condena de la violación como arma de guerra y esta frase de que la resistencia todo vale, pero no todas las personas con algún recorrido feminista están siguiendo las distintas causas. En este momento en el mundo está habiendo matrimonios infantiles, está viendo, encuentran casos de personas con una voluntad política del Estado de que no se procreen más. O sea, hay unas cosas horribles pasando en todo el mundo al mismo tiempo. Después me parecía interesante reforzar esta idea generalista, porque nosotros también somos generalistas en algún punto, y un poco la propuesta de Bridge y de otros es que tratemos de aprender un poco mejor el arte de la conversación, que entendamos cómo se construye una conversación difícil. Estoy atrás de alguien que puede hablar de eso, estamos en eso, pero una conversación difícil se planifica. Cuando vos te vas a encontrar con alguien que piensa distinto a vos, no alguien que ya te odia o que ya toma un partido, alguien que tiene preguntas. Cuando vos te encontrás con alguien propio que tiene una opinión distinta,
¿Estamos señalando con el dedo, nos indignamos o prestamos atención, vemos si se pueden construir puentes? Respecto de eso, también entender que las personas que comunican públicamente requieren parnasá, es un trabajo para ellos y para los medios es un negocio. Entonces ahí entra otra conversación más que es la lógica comercial. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer respecto de eso? Después retomo, así como retomé de Rodrigo, que fue una de las charlas, El arte de la conversación, retomo de Francis, que no sé si recuerdan, fue muy interesante, una psicóloga que nos explicó un poco de la neurobiología del odio, que también hay dopamina en odiar, entonces también está eso presente. Y respecto de esto de que comunicadores somos todos, estoy totalmente de acuerdo y por eso lo que hacemos en este espacio es tratar de que quien haga cada vez mejor o tenga un espacio para reflexionar. Sobre esa base me parece que podemos escuchar el audio del amigo periodista, sobre todo porque hay gente de España que probablemente se sienta menos sola después de escucharlo. Y ahí me parece entonces que Pablo y Nicole opinen sobre qué es posible hacer respecto de eso o qué les dispara, unos minutos cada uno, y abrimos en el chat a preguntas que les iremos dando para que ellos complementen. Yo no sé si da para que nos quedemos un poco más, a veces nos tomamos media hora más, entiendo que en Israel es tardísimo, en España también, pero bueno, me parece que amerita. Aclaración. El audio para que se Sí, escuche. son 4 minutos, si en algún momento quieren cortarlo, lo cortamos. Aclaración, Dani es un periodista que vive en España, no es judío, conocía mucho lo que era la causa judía y el sionismo acá en la Argentina, y cuando llegó allá se encontró con otra realidad, que no hay judíos en España, o hay muy pocos, no tienen peso en la opinión pública, y además es de izquierda, con lo cual se encontró con un ámbito un poco más hostil, y esto me decía. España, generalmente. Bueno, lo que pasa es que aquí el sionismo, en España, generalmente, en Europa, no sé si en toda Europa, pero en Europa Occidental seguro. Está en 2X, en 1.50, fíjate que esté en 1. Y háganme los que están con cámara así un dedito si se escucha bien. Yo escucho, pero veamos. Bueno, lo que pasa es que aquí el sionismo, en España y generalmente en Europa, no sé si en toda Europa, pero en Europa Occidental seguro, no está entendido como en Argentina, ¿no? Como en países donde hay una... Bueno, en Francia tiene una enorme comunidad judía, incluso más gente que en Argentina. Creo que son 500.000. Pero bueno, otro tipo de integración me parece. No es como en Buenos Aires, ¿no? Y el sionismo es... Y también hay mucha gente en Argentina que es ignorante, pero para todos los que más o menos intentamos entender a amigos o amigas judías, sabemos que el sionismo es otra cosa a lo que se entiende en España y Europa Occidental, que básicamente es... El sionismo es como casi una conspiración internacional para ocupar tierras ajenas, para colonizar y hacerlo a través de medios ilegales y que violan los derechos humanos. O sea, por la fuerza y violando derechos humanos. Y es como el sionismo está muy asimilado al concepto de colonización y conquista, al estilo españoles con México, ¿no? Y contra los aztecas, una cosa así. No hay una perspectiva del sionismo histórica, de cómo empezó hace siglo y medio, o de lo que significa, o de que hay muchísimos aún considerados sionistas que están en contra de lo que está, no sé, de Netanyahu, de establecer nuevas colonias, o de incluso hacer más asentamientos y bueno, y de muchas cosas. Eso no se entienden esos matices. Yo creo que a mí me parece que es una batalla perdida. Me parece que la palabra, como se dice en el mundo del marketing y la publicidad, ¿no? Es mejor hacer una nueva marca que tratar de modificar la percepción sobre una marca. Y creo que aquí está pasando eso, ¿no? El sionismo después de esta guerra en Gaza y las imágenes y todo, creo que ya no da para, no creo que tenga salvación, al menos por unos cuantos años, en cuanto a concepto. Pero sí se puede empezar a explicar un poco de otra forma qué es el proyecto Israel, ¿no? Israel como concepto. Quizás bueno, y ahí hay más, me parece que hay más oportunidades, porque para una persona no tan emocional con odio, es más fácil entender que Israel es un país diverso, que no todo el mundo piensa lo mismo y que hay un paraguas. Básicamente como todos los países, no, hay un proyecto de país en el que muchas personas no piensan igual, pero bueno, no van a una guerra civil. ¿Por qué? Porque bueno, en el fondo hay un proyecto de país y hay un juego llamado sistema democrático en el que dirimimos las diferencias. Entonces, ir un poco, yo creo que habría que explicar el proyecto Israel, que significa la diversidad que tiene adentro, la heterogeneidad, los riesgos también que está sufriendo su democracia y bueno, y también explicar el sistema de medios, ¿no? Que ahora hay allí. Pero me parece, no sé, o otra palabra sin encontrarlo, pero se me ocurre ahora proyecto Israel, ¿no? O como ese proyecto de país que visualizaron
y cómo se fundó y la integración que supo tener en su momento. Y también hacer énfasis en que esto es una foto de una larga película, ¿no? Y que esta foto ya también, esperemos, que en un momento pasará. ¿No? Y también hay empezar a rascar en ejemplos de coexistencia mucho más pacífica, como puede ser Haifa y los kibbutzim. Creo que también eso habría que contarlo más. Aquí nadie sabe lo que es un kibutz. Nadie sabe, como mucho lo relacionan con Nico. Y muchísimo menos saben lo que es Haifa. Ahí está, espero que se haya escuchado. Creo que me quedo con esto de que piensen que el sionismo es colonialismo y no hay otra mirada. Me parece que eso es el gran resumen. Bien. Bueno, no sé qué les parece a ustedes. Ahora te doy la palabra, Nicole, también para que vos puedas opinar. Una de las cosas que para mí fue nítido el 7 de octubre mismo fue que a nosotros nos faltaba formación para responder a algo así. Por ejemplo, la idea de que el sionismo es en plural, sionismos, y no es un proyecto que empieza de una vez y para siempre. Tenemos un proyecto de autodeterminación que es válido para cualquier otra gente, que tiene distintas manifestaciones, formas, corrientes, estrategias. Entonces, una de las cosas que hicimos desde los grupos de voluntarios, por ejemplo, fue una especie de lucha por recuperar la narrativa sobre qué es el sionismo, que no me lo digan otros. Yo decido cuáles son mis categorías para pensar el mundo. O sea, nosotros como pueblo, digo. Pero esto requiere formación, requiere reflexión. Supongo que algunas cosas les habrán parecido dolorosas, pero es cierto que hay partes del mundo donde creer en Dios está prohibido, Nueva Zelanda, y entonces ahí lo mejor visto y lo que puede hacer alguna gente que cree en Dios es seguir la religión Bahá'í, que es algo que está muy presente en Haifa. Entonces, ¿cómo alguien como Nicole, desde su lugar, cubriendo del modo que cubre, o alguien como Pablo, pueden contribuir a que se conozca un poco más? Nosotros hablamos con Kike Rosenbrut, por ejemplo, que es una persona que se dedica a hacer trabajo social con los desplazados, que es uno de los temas de los que nadie está hablando, los desplazados de Israel, que todavía no volvieron a sus casas. Nicole sale con el mapa y habla de Niroz, que es un lugar que nosotros conocemos tal vez por el horror, pero no tenemos mucha idea de qué pasaba ahí antes. Entonces, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de conocer algunas cosas más para que cuando le toque contarlas pueda contribuir a esto, que para mí seguirá siendo sionismos en plural, para otros será Proyecto Israel, para otro Proyecto Azuara, etc. Nicole. Lo primero que quiero decir, la batalla no está perdida. Sobre la sangre de esos 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto, los soldados que han muerto a lo largo de los años y los 800 y pico que hay fallecidos después del 7 de octubre, las mujeres que violaron, mataron, los niños que decapitaron, todo ese desastre. En nombre de ellos es una vergüenza decir que la batalla está perdida. Yo he salido de mi zona de confort, porque es muy fácil decirlo en un audio. Pero cuando tú estás en la calle y cuando tú sientes a ese soldado Eitan que ustedes vieron en el video, que el día que lo vi no estaba pautada ninguna entrevista, porque todo lo que yo he conseguido se consigue con empatía, con esa empatía que yo aprendí por ser latinoamericana, no por ser ni francesa, ni suiza, ni de Nueva York, por ser latina. Y esa misma empatía es la que yo quiero llevar a Latinoamérica para conectar con ellos, para conectar a Eitan, que me dio esa entrevista después que le dije, oye, no, pero es que por favor, porque no quería. ¿Y qué dijo él en eso que estaba en hebreo? Que normalmente todo se pone con subtítulos en español, lo único que fue muy improvisado ese video. Él dijo, antes que todo, para nosotros como soldados está la gente, cuidarla, protegerla. El día que hice un reportaje en Jerusalén, donde están enterrados todos esos jóvenes soldados que han muerto, 21, 25, 18, 23 años. ¿Cómo yo puedo decir que la batalla está perdida cuando he visto todas esas tumbas? ¿Cómo puedo decir yo que la batalla está perdida
cuando conocí a Harish, que es el padre de Reif, hace 2 semanas, en un tiul, en un paseo que hicimos en el norte, el más agradable de todos los que he hecho, la verdad, los viñedos, ¿no? Para darle un poco de cabot de respeto a los agricultores, y están los viñedos tan bonitos. Y ellos tienen un proyecto que se llama My Tree, mi árbol. Y está el presidente Donald Trump tiene un árbol, el embajador de los Estados Unidos aquí, la Adelson, está la filántropa, Miriam Adelson, y hay uno de este chico que era un soldado que murió en Gaza, asesinado en la batalla con los terroristas, y el padre, tipo de 56 años, bien parecido, lo conocí, y formó una fundación en nombre de su hijo Riff. Yo conozco todas esas personas tan maravillosas, y yo como periodista voy a decir que la batalla está perdida. Ni loca. No, yo creo no, que... ni loca. Yo creo que... Disculpa, Liora, para que no se me vaya, ¿sabes qué pasa? Que yo quiero crear una agencia judía hispanohablante, y es lo que estoy haciendo. Cuando yo vine aquí a Israel hace 12 años, ¿ustedes quieren que les diga cuándo cumplí yo 12 años? Mi bat mitzvah en Israel. ¿Sabes cuándo fue? Ayer hice mi bat mitzvah. Mazel tov. Cumplí a mí ayer, me parece 12 que años. es... No, nada más para decirte esto, cuando yo llegué aquí, soy periodista de la Universidad Central de Venezuela, estudié en España, conozco esas partes, y yo dije, voy a hacer periodismo en español. Y la gente me decía, estás loca, ¿qué importa? ¿A quién le va a interesar? Debemos de salir los judíos de nuestra zona de confort. Debemos de dejar el miedo. Nos quieren meter en los guetos. Los niños franceses que bajaron del avión, le dieron miedo a todos. Y mis hijos viajaron el día siguiente solos a Madrid. Por eso está tan tranquila mi casa, porque están mis hijos con mi mamá en Madrid. Y mi mamá me llamó estando yo en el aeropuerto, porque ellos se iban en el avión con una aeromoza cuidándolos, y me dijo, por favor, dile a los niños que cuando lleguen a Madrid, antes que me los den, digan que son de Grecia, porque hablan español, pero con acento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos quieren meter en los guetos? Somos nosotros los que tenemos que salir de ese miedo. Yo lo que creo es que, Nicole, tenemos, ahora ya te dejo, Pablo, pero solo quiero hacer un pequeño comentario. Nicole y Pablo, para que sepan ustedes, están pensando en el mismo problema y en abordarlo de una misma manera desde distintos recorridos, pero tienen un diagnóstico muy parecido. Yo lo que creo es que en este caso, no recuerdo el nombre de la persona del audio, recordame. Dani no es la persona que está del otro lado, porque Dani se toma el tiempo de ver con nosotros cuál es el problema, de ver si nos puede ayudar a pensar. Entonces creo que parte de lo que estuvimos trabajando todo este tiempo en Bridge es que hay que hacer lo que se llama, lo podemos trabajar otro día también si les parece un tema interesante, pero lo que se llama comunicación situada. Yo no le hablo igual a alguien que me está queriendo poner en un gueto, y veo si quiero hablarle a esa persona, que a alguien que no entiende o no le parece, que a alguien que se toma el trabajo de hacer una sugerencia, que a alguien que viene al Zoom y se queda acá con nosotros, porque tenemos también personas que deben tener sus ideas, sus religiones o su ateísmo, que a alguien que está en el marco comunitario, que a alguien que está, o sea, tenemos que, para mí, empezar a diferenciar a quién le estamos contando qué cosa. Y ahí está el tema de la conversación difícil, porque uno puede ir trayendo de a un escalón por vez a la gente un poco más cerca. La empatía se conoce en primera persona, tiene que ver con el diálogo. Lo hablamos las primeras veces cuando estuvo la charla de ADL, que en la mayoría de los lugares donde hay mucho antisemitismo son lugares donde la gente no conoce ni un solo judío. Entonces, si nuestra primera reacción es acusar o cargarles el estereotipo de la persona antisemita a cada persona que piensa distinto, bueno, para eso tenemos que trabajar un poco nuestra resiliencia, porque somos un pueblo que está recontra dolido. Como vos bien dijiste, Nicole, con todo lo que estuvo pasando, ¿quién no va a estar con la piel erizada ante cada comentario? Creo que cada una de las personas que estamos acá pasamos en los últimos 2 años situaciones de antisemitismo que pensamos que no iban a suceder más. En los trabajos, en los grupos de pertenencia, en conversaciones con amigos, todos hemos
sacado a alguien de nuestras vidas. Entonces, Leora, yo te voy a decir una cosa. Yo recibo cientos de mensajes diariamente de gente antisemita que me dice, ojalá muera tu familia, tus hijos, porque yo expongo mi vida como periodista, como madre, porque quiero crear una empatía. Yo no los borro. Y te digo, mira, por ejemplo, no sé si se puede ver esto. No sé si se puede ver. Nowal, esto es un video. Nowal es una señora musulmana. Conozco tantos musulmanes aquí, como decía el amigo este del audio. ¿Cómo es que se llama el chico, Pablo? El del audio. Dani. ¿Ah? Dani. Él es argentino. Muy bien. No, igual, Mándale Pablo, saludos de mi ahora danos parte a tu Dani. reflexión, tu reflexión, pero y quienes quieran poner preguntas en el chat, porque como en algunos lugares es muy, muy tarde, en 10 minutos cortamos. Termina Nicole, Pablo, y vayan poniendo si tienen preguntas. Yo tengo dos reflexiones. Era nada más de la empatía, de la empatía, que es necesario. Por eso les decía a los vecinos, necesitamos tener una buena vecindad, independientemente de todo lo que nos ha sucedido. Y la empatía ayuda muchísimo en el periodismo. Me ha ayudado muchísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo que te quiero contar, yo tuve una charla con una de esas personas que estás hablando y le expliqué que cada vez que dice from the river to the sea, desde el río hasta el mar, a mí me corre por un lado la Shoah y por otro lado la Inquisición, y se me pone la piel de pollo. Cuando le expliqué esto a esta persona, en una conversación pequeña, con argumentos, profunda, la persona entendió que esa frase era una cosa para ella y otra cosa para mí. Y en principio se supone que dejó de usarla. Ese trabajo uno a uno en las redes no pasa. Rodrigo nos contó la semana pasada que hay un 60% de interacciones que son bots, son máquinas que están programadas para promover el odio. Entonces, un poco, me queda igual corto porque todos queremos escucharlos más a los dos, pero un poco lo que intentamos hacer acá es saltearnos esa parte que sería la batalla perdida y ver qué sí podemos construir. La agencia de noticias, estos diálogos entre nosotros. Así que bueno, yo digo, Pablo, que vos reflexiones sobre el audio y ahí vamos abriendo. Matías tiene una pregunta y ahí Nicole, ahí sí ya hablen ustedes. Solo tener en cuenta que en algunos lugares son las 6 de la tarde y están tomando café y en otros, pobres, ya deben estar durmiendo. Yo, sobre el audio, una cosa, primero que el audio es un audio que yo pedí. Poco por algo, por una nota que después se las puedo compartir, todavía no salió, pero que él le hizo a una persona allá de Israel. Me parece, él cuenta su perspectiva, cuenta cómo la ve, cuenta cuando él trata de decir, no, paren, sionismo no es eso. Yo conozco otro sionismo en Argentina, que es un sionismo vivo, un sionismo de las escuelas que los chicos van y cantan en la tikva. No encuentra una recepción del otro lado. Entonces, él dice esto, bueno, yo cambiaría la palabra. Obviamente nosotros sabemos que no la podemos cambiar, porque es como que a mí me cambie, no sé, no me la camiseta de River, o que la bandera de Israel le saquemos el Magen David. No se puede, no es lo que queremos. Yo digo, no juzguemos y eso, y escuchemos lo que nos están contando. Porque si eso es lo que el español promedio piensa de nosotros, hay algo que nosotros no estamos contando bien. Me parece que eso es lo que yo me quedo de ese audio. Y obviamente hacemos muchos intentos, los hace Nicole con su trabajo, lo hago yo con el mío, están siendo insuficientes. ¿Por qué están siendo insuficientes? Por muchos motivos. No. Y en el medio tuviste un 7 de octubre. Y aprovecho para contestar algo que plantean acá en el chat. Cuando decimos la batalla está perdida, no estoy diciendo la batalla está perdida, entonces, ¿saben qué? Cerremos todo, vámonos, y en lugar de la bandera de Israel pongamos la bandera palestina. Estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo, tenemos que cambiar el enfoque. ¿Qué más se puede hacer? No, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Yo digo, una agencia. Yo he salido a la calle con Abiú. Sola. Un segundito, Nicole, dejemos terminar. Hay que tiene el mundo judío, tiene que apoyar los medios de comunicación que se están creando aquí en español. Sí se puede. Con nada, yo he salido con nada en la mano a trabajar. Claro que se puede. Es el apoyo, es dejar, y hay que hablar claro, el apoyo del mundo judío y del mundo en general, quienes quieran apoyar para que se comunique. Y yo he metido catabot, reportajes hasta en Venezuela, un país totalmente antisemita,
¿Por qué? Porque hay personas que creen en Israel, periodistas que comparten eso y de alguna manera nos metemos. Y he pasado en Globovisión, que es un canal de noticias que muchos de ustedes conocen, y hemos pasado reportajes sobre la guerra que hubo con Irán. Por supuesto que se puede. Claro que sí se puede. Lo estoy diciendo desde la calle, no lo estoy diciendo desde un estudio de televisión, lo estoy diciendo desde la calle, conectado en español con personas que hablan en árabe, en hebreo, aquí en Israel. Todo está en unirse al mundo judío para crear ese puente, ese bridge que son ustedes, pero ese puente comunicacional entre Israel y Latinoamérica. ¿Quién lo puede liderar? Argentina. ¿Por qué? Porque es la comunidad más grande de los latinoamericanos en el mundo hispano. Eso es lo que hay que hacer, crear una agencia hispanohablante desde Israel al mundo latinoamericano. Ahí lo tienen. Bueno, no, obviamente arreché. estoy de acuerdo con esto que plantea Nicole, lo hemos hablado con Liora. Y ya está escrito. Está escrito. Por eso digo. Pero sí creo, lo que sí creo es que es muy importante que bajemos a un determinado llano. O sea, es como, no sé, un docente de filosofía que quiere empezar explicando cosas de Hegel muy avanzadas. Bueno, no se va a poder. O sea, tenemos que bajar a un determinado llano. ¿Para qué? Para poder hablarles de una manera a los comunicadores o periodistas, para que reciban nuestro mensaje, y también a la gente que no sabe del tema y que empieza de cero. Yo anoté algunas cosas que decía Nicole, y donde todas las noticias... Uy, ¿qué me pasó? Sí, y se te cortó como un segundo, se apagó la cámara. No, se me apagó la cámara. Bueno, sigo hablando y después lo arreglo. Pero en un contexto donde todo lo que se ve de allá es todo guerra y, entre comillas, desolación, ofrecer cosas como, creo que vos, Nicole, marcabas, de las historias de convivencia, por ejemplo, es algo espectacular. Y que lo hacíamos y la dinámica de guerra nos hizo dejar de hacerlo. Y está bien que lo hayamos dejado de hacer, ¿eh? O sea, pero me parece que ya es tiempo de retomarlo. Que es tiempo de mostrar otra cosa. Y en ese sentido, el relato que vos haces de la frontera, no la frontera solamente física, sino la frontera conceptual, tanto desde el cuidado hacia adentro como poder mostrar la frontera hacia afuera y lo que significa la frontera filosóficamente, está buenísimo. Y me parece que es algo que hay que hacer y hay que retomar. Lo hacíamos antes y en un punto lo fuimos dejando de hacer. Una cosa importante antes de... Espera, Nicole, porque estás muteada además, nos lo estamos perdiendo todo. Un segundito y te vas desmuteando. Hay una parte que es muy importante que a mí me interesa para los otros tres que no somos nosotros, que es que sepan que hay mucha gente que está pensando cómo mejorar la comunicación. De verdad, tengo el honor de estar viendo en paralelo por lo menos 7 conversaciones distintas sobre lo mismo, aparte de las que ya hemos traído. Entonces, me sentiría peor si lo que hubiera fuera inercia o desidia, y no, tenemos un montón de gente apasionada queriendo transformar la realidad, lo cual a mí me da un poco de esperanza. Y lo otro es que la conversación va en muchos niveles. Creo que se da un dilema acá muy interesante que lo podemos trabajar otro día, que es cuando se hace una política pública que viene bajada de algún organismo internacional y no tiene anclaje local, la cosa no funciona. Entonces, a mí parte de lo que me parecía interesante del diálogo entre ustedes dos es que para mí la agencia deberían ser de allá para acá y de acá para allá. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a mí más me gustó del trabajo de Nicole cuando Anabela me la presentó y yo dije, es por acá, fue que ella está mostrando otros bordes, otras fronteras, otros reencuentros que no estuvieron sucediendo en otros lugares. O sea, proporciona un poco la conversación y nos pone un poco frente a la pregunta de, bueno, éticamente hablando, en este mundo que está como está, el rol de Israel, por más que no se le pueda pedir todo, como dijimos antes, yo quiero que Israel sea un lugar mejor, que esté más alineado con nuestra ética judía, que me gusta el Israel del Pride, ¿no?
Me gusta que se facilite, que se reencuentren las personas. Me gusta que cuando hay un conflicto, un terremoto, lo que sea, en otro lado del mundo, Israel esté presente ayudando. Me gusta la faceta de Tikkun Olam. Lo trajimos aquí que porque nos gustaba que se vea también que en Israel hay toda una parte de acción social y de trabajo social recontra poderosa que podría iluminar al mundo, el abordaje de los traumas, el trabajo con inmigración, pero también está el otro Israel, que tal vez este no sea el momento, como hay conversaciones que pueden suceder y no, que es un Israel donde hay ciudadanos que no tienen, aunque tengan igualdad de derechos, no tienen igualdad de relevancia o de participación. Bueno, es un país como cualquier otro. Emmanuel Levinas decía que se le pide a Israel ser un Estado judío, pero está armado por gente que vivió en estados no judíos, entonces trae esas réplicas. Me parece esto, que lo más interesante que podemos hacer cada uno de nosotros en el lugar en el que estamos es sentar mucha gente diferente a la mesa, escuchar, aprender, aceptar, repreguntar, intercambiar, irnos con ideas, volver con proyectos. Nicole, estabas muteada y después Matías tiene una... Vamos a darle la oportunidad a Matías, porfa, porque se tiene que ir. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Yo difundo las noticias en mi Instagram de Israel, de medios como AJN, Iton Gadol, Gaby Atrowski, Vis a Vis y otros más que está así, esos principalmente que son los más allegados para mí y tal, difundo todo. Hace poco discutí con un español del tema de Israel, porque dice que en Palestina hay muchos muertos y yo le digo que son noticias falsas de Hamás, que las difunde y le llega a la gente y ellos se lo creen y bueno, pero no sé cómo hacerle llegar a esas personas, pues tienen su idea tan metida que no se le puede decir nada. Yo tomo... Matías, perdón, como al resto les volvemos a dejar el grupo de WhatsApp de Bridge por si quieren seguir en contacto para los que no están aún. Pablo tuyo, Nicole tuyo y cerramos. No, yo creo que, o sea, las estrategias, obviamente está bueno poder, yo creo que sirve contestarle a todo el mundo, punto uno, en la medida que uno puede, tiene ganas. Hay que acordarse que cuando uno contesta en redes sociales, no está hablando con el interlocutor, sino con todos los demás que están leyendo. Entonces, a veces parece que las discusiones terminan siendo bizantinas porque no hay manera de penetrar en el otro, pero sí a mí me parece que en la medida que uno pueda, porque físicamente a veces es imposible la cantidad de comentarios que uno tiene, contestar a todos y peor todavía meterse en una discusión con todo el mundo, pero a mí me parece que vale la pena como ejercicio personal por un lado y vale la pena también como, porque además del que estás discutiendo vos, hay un montón leyendo. Y si vos no decís nada, estás dejando que la verdad quedó en el otro. Obviamente esto es haz lo que yo digo y no lo que yo hago, porque justamente lo que decía, o sea, ya llega un momento en que es imposible, me tengo que dedicar a esto y no a mi trabajo, pero bueno, cada tanto entro y entro en alguna discusión por redes sociales. Y bueno, después también me autopreservo. Pero para mí, en la medida que uno pueda y tenga tiempo, o quizás ese es el aporte que uno puede hacer a la causa. Bueno, decir, voy a contestar a esto. Y siempre, yo creo que siempre hay que contestar tratando de sacarle el partidismo a las cuestiones, tratar de sacarle la cuestión eminentemente de la guerra y tratar de defender la existencia del Estado de Israel. Me parece que eso es la mejor contribución que podemos hacer. No quedarnos si hay un muerto más, un muerto menos en Gaza. Sino, che, para. ¿Y cuál es tu propuesta? ¿Que borrar a Israel del mapa? Bueno, no. Eso se llama antisemitismo. Listo. Nicole. Espera, estás muteada. Reactivar el audio. No me muteen. Yo soy chévere. Hay muchos venezolanos allá en Argentina, ¿verdad?
Sí. Sí. Son Uber, ¿no? Bueno, el Uber, ¿no? Reparten la comida, ¿cómo se llama? Hay de todo, hay de todo. De No, todo. no todos. No Tenemos todo, por eso. gente muy activa también luchando contra el antisemitismo. No, sí, bueno, no, digo que son muy trabajadores los venezolanos. Los venezolanos saben que ese carácter que yo aprendí de Venezuela, que con la nada haces todo, porque llegaron a Argentina y en Argentina el carácter es otro, es más psicoanalista, y los venezolanos, bueno, no vale, resolvemos, tú tranquilo, ahí vemos cómo nos las arreglamos. Es la manera quizás un poco que deberíamos de tomar más fácil nosotros los judíos, ¿no? y, y- y esa empatía tan necesaria. Responder. Muchas veces cuando a mí me escriben mensajes antisemitas, los que puedo responder porque uno está trabajando y uno tiene que dedicar también mentalmente su tiempo, yo les digo a ellos, oye, muchísimas gracias, Pedro José, por escribirme, tomarte el tiempo y escribirme, entiendo tu posición, yo sé que no es nada fácil, el pueblo palestino está sufriendo y es verdad y se lo digo, pero es algo difícil, dame tiempo para poder responderte, pero de nuevo te agradezco mucho que me hayas escrito. Me va a responder la persona, me va a decir de nuevo, darme una grosería, o sea, la empatía es la única que nos va a ayudar. No es un trabajo fácil, pero debemos de tener conciencia que tenemos algo muy preciado nosotros, que somos latinoamericanos. Es muy diferente a un periodismo que se hiciera desde Europa o desde Estados Unidos, y lo vemos constantemente. Y yo siempre digo que esta cultura nuestra, a mí personalmente, es lo que me ha hecho conectar en Israel. Ese video que no le pude ahorita enseñar porque no se puede ver bien en pantalla, fui a hacer el bar mitzvah del hijo de una amiga, y a la vuelta vi una señora musulmana, Nahual, agarrando las hojas estas de parra en el camino, era en el norte de Israel, y frené mi carro, me bajé. Le dije que el video era para mi mamá, que le mandó video, y yo robándome los personajes para meterlo en las redes. Y conecté con ella. ¡Ay, qué bien! ¡Ay! Tal. Y entonces le hablaba en hebreo y hablaba mi video en español. Y conecté a una señora, tanto así que nos volvimos a mí y me dijo, toma mi teléfono para que vengas un día a comer los rollitos esos, que son los cigarros, esos que le ponen arroz, que es muy típica comida, no me acuerdo el nombre. La empatía. La empatía nos va a ayudar, y en el periodismo, la empatía aquí en Israel es muy importante para poder agarrar la mejor versión del israelí ashkenazí, sefardita, oriental, ruso, yemení, del musulmán, del el israelí musulmán, de todos ellos, y poder llevarlo hacia ese mundo tan importante como son esos 600 millones. Somos 16 millones de judíos. Hay 2.000 millones de musulmanes. Vamos a por los 600 millones. Esa es la manera. Es un trabajo de hormiguitas, pero eso se puede perfectamente hacer. Yo quería preguntar nada más antes que se me vaya. A Sí, porque Leona la y a gente Pablo. se está... No, yo lo sé, no se vayan, que el show continúa. No se vayan, todavía No 5 se- minutos más y cerramos. No se Para, vayan. para cumplir nuestra palabra de 1 hora y media Por eso. máximo. Nada más le pregunto a Liora y a Pablo y a ustedes, que se los dejo en mente, pues no los puedo ir a ustedes. ¿Cuál es la mejor frontera que tiene Israel? Responde. ¿Cuál es la mejor frontera que tiene Israel? La que más protege a Israel. A ver, te la dejo conchita de mango, como decimos en Venezuela. La que más protege. Ujú. O sea, decís, pará, Responde decís, Pablo primero y después yo ya tengo la respuesta. A No ver, me Pará, quiero condicionar. el que ¿vos gane decís le manda un shawarma. desde la seguridad o desde... Igual si Yo, quieren anoten la respuesta en el chat y así yo diría, participamos todos. Vamos a ver. yo Estoy diría de acuerdo Jordania. con Ela. Te mando una halva, te Solo mando voy a decir eso. Yo diría Estoy de Jordania. acuerdo con él. Jordania. Yo diría la diáspora, estoy 100% de acuerdo con Ela. La Golá, que es nuestro centro, no somos periferia, somos centro también. Estoy de acuerdo. Somos garantes de Israel. Y Israel es garante de la diáspora. Es una respuesta muy romántica, me ha gustado muchísimo el libro. La verdad, se nota que no, muy romántica. Pablo hizo una respuesta muy periodística. Él pensó en la frontera, en la broma. Jordania son chéveres, el Hashemí este es muy amable, la verdad, sin duda alguna. Y ahora fue romántica, me ha encantado. La que yo les voy a lanzar.
La cúpula de hierro es la mejor frontera que nos protege los cielos. A mí lo que me parece muy interesante de lo que acaba de pasar es que fíjense que hay 3 sionistas hablando de comunicación y cada uno ve un pedazo distinto. Si podemos garantizar que nuestra agencia de comunicación nos represente a todos, vamos para adelante y sí hay futuro. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenido Panamá, que se sumó. Ahí está Glenda. Todos los que quieran, dejé ahí en el chat el grupo de WhatsApp que tenemos, que no lo usamos para la diaria, sino para ir contando estas charlas y otras cosas y debatir algunas cuestiones. Dejamos el chat de Gabriel Ventasgal, el GPT, que tiene algunas respuestas divertidas para ver cómo contestar en los medios, puede servirles. Están los Instagram de Nicole y Pablo, les recomiendo que los sigan. Son 2 personas que para mí valen un montón y me alegra habérmelas cruzado. Y sigamos charlando y sigamos aprendiendo. Si tienen temas que les gustaría que abordemos en las próximas charlas, también son bienvenidos. Y gracias por quedarse hasta tarde. Me alegra, Matías, que las NUOT estén presentes, así que invita a la próxima a Maja Berim. Y bueno, gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias a ti, Liora, gracias a todos, a ti, Pablo, Anabela y al Departamento de Emprendedores Sionistas. Y como siempre digo, Israel, el único país democrático de Medio Oriente. Adiós, gracias a todos.